Sean todos bienvenidos a una nueva previa de Sira Sports, esta vez con el Gran Premio de Gran Bretaña, lugar donde todo inició, para la Fórmula 1 precisamente, y para Franco, que ya vamos a repasar ahora en instantes con Rodri. ¿Por qué? Sí, así es como estás, Nico. Sí, donde comenzó para la categoría hace 76 años. Y para Franco no más de 2 temporadas atrás. Cuando en esa práctica libre número 1 se sentó en el coche de Logan Sargent y quedó a tan solo 4 décimas de Alex Albon. Sí, que junto a la gran maniobra que tuvo contra Paul Aron en Imola, creo que habían sido esas dos las razones que había puntuado James Bowles, el tío Bowles, que determinaron, más allá de todos los factores de seguirlo día a día, que tal vez precisaba darle una oportunidad al pibe, ¿no? Todo contribuyó, Obviamente, todo, obvio. No le quito. Pero está bien que Sargent no estaba teniendo un rendimiento a la altura. Yo estaba hablando de los méritos, no de los méritos propios, pues ya sabemos lo que pasa. No, a ver, está bien. Distinto hubiese sido si al lado de algo no hubiese estado una persona, un piloto que también estaba a la altura de él o de estar en la categoría, porque por más mérito que hiciese Franco, no lo hubiésemos visto en la butaca de Williams. No, eso obvio. Las cosas se fueron alineando. Se dio todo y Franco estaba en el lugar y en el momento. Y que el momento que detonó la butaca de Sargent, que se la detonó solo prácticamente, fue en esa tanda de entrenamiento en Zandvoort cuando volvíamos del parón, de verano para Europa, nosotros en invierno, y el equipo había estrenado un montón de actualizaciones. Sargent destroza el auto, se prende fuego y ahí James Bowles, la verdad que no pudo ocultar el fastidio, y a la siguiente carrera lo vimos Franco en Monza, debutando en Fórmula 1. Exactamente. Como piloto titular. Así que bueno, un lindo recuerdo. Más allá que Franco también esta pista la conoce, se dio el lujo de ganar una sprint en Fórmula 3. Un montón de cosas en contra. Lástima la vez pasada que no pudo comenzar la carrera. Bueno, sí. En un clima bastante adverso que derivó en el primer podio del bueno de Nico Hülkenberg. Exactamente. Hablando así, ya que estamos en la tónica de recordar cuestiones, antes de recordar, recordarás vos la primera carrera, el primer piloto que ha ganado en este circuito y su monoplaza. Sí, cerrando la idea, lo que podemos ver este fin de semana. Para empezar, Silverstone, ya vamos a repasar el apartado del clima. Pero siempre es una carrera que la podemos poner con Interlagos, quizás con Spa-Francorchamps, esos circuitos donde, o Japón, donde es muy difícil predecir el climatológico, lo que tiene que ver con ese apartado, porque sabemos que en Gran Bretaña ahora mismo es verano, pero así como sale el sol, vienen las nubes y viene la lluvia. Así que viven en lluvia los muchachos. Ese es un condimento que te toca vivir en Silverstone, que lo sabrán muchos pilotos que se formaron corriendo en Gran Bretaña, que es así. La gran mayoría de carreras del campeonato son bastante pasadas por agua. Ahí aprendes a controlar en lluvia, quieras o no. Estás obligado a aprender a conducir bajo lluvia. Lo mismo para la Super Fórmula en Japón también, sucede algo similar. Mirá, es muy difícil que no tenga lluvia en un campeonato, y ahí tenés bastante en ambos casos. Sí. Bien, me remarcaste sobre esa primera carrera de la historia. Sí. Primera carrera puntuable, porque ya la Fórmula 1 existía de bastante. Claro. Épocas donde ni siquiera se lo conocía como Fórmula 1. En Europa este tipo de autos era llamado coches de Grand Prix. Nosotros lo conocimos así cuando llegaron las temporadas internacionales en la década del 40, y también le decíamos coches especiales, pero en Europa coches de Grand Prix, de grandes premios, la traducción. Y la primera carrera sí fue un 13 de mayo de 1950,
que siempre que viene Silverstone no se cumple el aniversario, bueno, rememora lo que sucedió ese día, que fue un sábado, no empezó un domingo el Mundial de Fórmula 1. Y no se llamaba Gran Premio de Gran Bretaña, sino Gran Premio de Europa. Sí. El nombre oficial. Mirá, te repaso así. En la grilla de partida de esa carrera participaron 21 pilotos. Sí. De esos 21, había 3 que tenían una ocupación destacada. Fuera del automovilismo, A ver. Teníamos un príncipe, un varón y un músico de jazz. Sí. Largaron esa carrera. El príncipe era el príncipe de Vira de Siam. Siam ahora no existe más, pero era una nación que aglutinaba varios países de hoy en día, entre ellos Tailandia. Gran parte del territorio de Siam era de Tailandia, lo Sí. que hoy es hoy en día. Y el príncipe de Vira de Siam, príncipe de Vira, que fue piloto destacadísimo de los años 40, 50. Digamos que no es que era príncipe y corría porque tenía esto. No, lo hacía bastante bien. Corría bien. Claro, un Nikita Mazepin no tiene nada que ver. No. Digamos que esta sería la inversa. Era el piloto que era príncipe, no el príncipe que era piloto. Claro. Bueno, el príncipe Vira decían, de hecho, que se posicionó quinto detrás de los imbatibles Alfa Romeo. Epa. Pero cuando sea en serio el príncipe. Claro, bueno, en ese momento la Alfeta, el Alfa 158, fue el que dominó ese campeonato en 1950. En el equipo estaba Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio y Luigi Fagioli. Bueno, volviendo al tema, también teníamos a un varón de Suiza, Emmanuel de Granferrie. Y, largando la última posición, a Johnny Claes, el músico de jazz. Era cosa que se podía ver en esa época. Hoy se ve una versión más actualizada, pero sí, tan particular no. Sí. Gente que se inscribió a la carrera compitió. Bueno, Emmanuel de Granferrie y el príncipe de Vira de Siam eran pilotos que se dedicaban al automovilismo. Y, por supuesto, gente de la aristocracia. Obvio. Bien. Farina ganó la clasificación, partido de la pole position, hizo la vuelta rápida y ganó la carrera. Y lo hizo con exactamente este auto. Exactamente así, lucía. Hoy por ahí vos ves cómo son las Fórmula 1 y vos decís, ¡guau! Cómo avanzó la tecnología. Sí, y este auto no era de 1950. Este auto se desarrolló entre 1937 y 1938. Una década atrás. De hecho, uno de los desarrolladores, el ingeniero fue Gioacchino Colombo. Y Enzo Ferrari contribuyó en la fabricación de este auto. Enzo Ferrari en su momento, la escudería Ferrari era el equipo deportivo de competición de Alfa Romeo. Sí. Después se derivó, bueno, en ese momento la escudería Ferrari era, como dije, el team de competición de Alfa. Bien. No participó Ferrari de esa carrera de 1950 en Silverstone. No participó. El equipo que estuvo en todos los campeonatos, el que más carreras tiene a lo largo de la historia, no fue de la partida en ese gran premio, porque nadie esperaba que ese iba a ser el puntapié inicial para lo que hoy es la Fórmula 1. Que ahí iba a empezar uno de los capítulos, quizás seguramente el más importante. Hay muchos importantes en el automovilismo, pero este está ahí. Sí. Muchos dicen Silverstone, la catedral del automovilismo, y puede que sí, puede que no. Claro. Yo lo pondría quizás Le Mans, porque el automovilismo es francés. Es de origen francés. Sí. Pero bueno, es una charla discutible y da para largo. Y que
Me parece bien que el que lo considere Silverstone la catedral del automovilismo mundial, sí, lo tomo. Pero para mí tiene que quedarse en Francia, porque nació allí. Sí, sí. Bien, ahora sí, volviendo a, A la carrera. saliendo de la nostalgia y volviendo a lo que nos puede deparar este Gran Premio de Gran Bretaña, bueno, vamos a hablar de lo climatológico, que lo dejamos picando antes. Ilumíname. Haceme la noche, haceme la madrugada. Bien, bien. Se espera un fin de semana con nubosidad. La nubosidad acá me dice que va a ser más participativa el domingo, el día de la carrera. Pero no veo condiciones de lluvia. Esto puede cambiar de Sí, momento para pero bueno, otro. que haya nubes es. Ya que por lo menos se certifique que va a haber actividad de las nubes, es suficiente como para ilusionarnos de una buena carrera en cuanto a lluvias. Porque bueno, ya sabemos cómo es el historial de estos muchachos con esas condiciones, como ya bien hemos hablado. Sí, no se estiman las temperaturas que vimos en Barcelona y no. No, Aquí vamos a estar aparentemente unos 10 grados menos. De hecho, entre los 3 días la temperatura partiría de los 10 grados de mínima y llegaría como mucho a una máxima de 25. no tiene nada que ver, comparado a los 30 y pico que llegamos con los anteriores grandes premios. Sí. Así Nada que que ver. veremos. Después es una pista que castiga demasiado el neumático, de las más estresantes. Sí. Encontramos un complejo de curvas rapidísimas como Cops, luego las S de Magos, Beckett, la salida de Chapel, la curva de Stowe. O sea, a ver, es un circuito que se devora el neumático. De hecho, Pirelli venía trayendo en los últimos grandes premios de Gran Bretaña la gama más dura. El año pasado usaron C2, C3 y C4, se la jugaron un poquito más, pero para esta edición volvemos a el C1, C2 y C3. Bien. Pirelli, que de hecho este auto calzaba neumáticos Pirelli. Una relación de muy, muy larga data. Sí, después bueno, Pirelli se retiró de la Fórmula 1, después volvió Sí, y de 2011 está como único proveedor. claro. Pero bueno, Pirelli no es la primera marca de neumáticos en ganar una carrera oficial de Fórmula 1. Efectivamente. Bien. Bien. ¿Cómo combinamos neurona para decir bien? Sí, es como una marca registrada de esta sección del canal. Es bien, Sí. bien. Es como un marcador de, bueno, vamos a otro tema o remarcamos algo. Sí. Bueno, algo que tiene que ver con un piloto, que de hecho son 5 que corren de local: Hamilton, Russell, Norris, Liebler y Berman, 5 representantes británicos. Es que Hamilton, de hecho, es el amo y señor de Silverstone. 9 veces ganó, ¿no? Es el único piloto en la historia en ganar 9 veces un mismo gran premio. Una cosecha que empezó por 2008, una carrera pasadísima por lluvia. Sí. Y que esto es terrible. De 2014 a 2021 ganó todos los grandes premios de Gran Bretaña, salvo 2018, que ahí se impuso Vettel. Y bueno, el 70 aniversario, recordarás que Sí. en la pandemia se corrió 2 veces. Una, la que Hamilton llega con un neumático en llanta. Sí, me acuerdo. En la última vuelta, bueno, ese era el de Gran Bretaña. A la siguiente semana se corrió el 70 aniversario, que lo gana Max Verstappen. Bueno, pero sacando esos dos, de 2014 a 2021, Hamilton ganó todo. Y este año puede darse que lo victoria, gane tranquilamente. Tiene auto como para poder competir, por lo menos, o ser aspirante a ser de los que se lleven la carrera. A ver, un promisorio podio podría ser bastante factible. Lo que pasa es que, viendo las características del circuito, me parece que
y por lo que vemos en la temporada, yo creo que el favorito es Mercedes, no porque está puntero. No, sí, ya, o sea, naturalmente siempre el favorito va a ser el que tiene un cohete por auto, ¿no? Pero, bueno, Es que hay pilotos que con sus mañas logran, y bueno, por el contexto logran sacar algo más del auto y lo mismo es un diferencial. Tal vez no están tan finos los Mercedes, lo mismo se lo dan los dos juntitos en la primera curva. No, bueno, hay que correr, pero es un circuito de velocidad, un promedio alto en la vuelta, y viendo cómo es la unidad de potencia de Mercedes con respecto a la de Ferrari, y tiene unas altas chances de llevarse la victoria. Por eso lo digo. Sí, Por eso, porque el otro día repasaba la pole de Russell en Austria. No quiero hablar de la bandera amarilla porque ya lo discutimos, pero más allá de eso. Repasando la vuelta, era terrible la diferencia que le hacía a los Ferrari en las rectas. y acá Por eso. tenemos... Bueno, la recta principal, después la recta de Wellington que cierra el primer sector, después tenés, bueno, todo lo que es los boxes antiguos, de Luffy hasta Cops, fondo, después luego viene la de Cops llegas a Magos, Beckett, Chape, que son todas curvas extremadamente rápidas en ese, de ahí la recta del hangar, no, esa parte del circuito es rapidísima. Sí. Así que bueno, veremos. Ya veremos. Lo que sí esperemos que le vaya bien al PIN. Esperemos por lo pronto que el auto de Franco arranque bien, ¿no? O que arranque directamente. Porque bueno, como ya sabemos, la de la semana pasada, bueno, también. La de la semana pasada sí. Por lo menos ahí pudo competir. La anterior edición tuvo que retirar el auto. Y arrancó el Gran Premio. Box se quedó ahí en la vuelta de formación, detectó problemas, tuvo que entrar y ya está, terminó. Y Jarrazo no fue un jarrazo de agua fría, un jarrazo de hielo. De hielo, encima con lluvia, porque estaba lloviendo esa carrera, o sea, todo mal. Además, sí, era una carrera muy abierta, a ver, podía pasar cualquier cosa si estaban pistas, pero bueno. Y bueno, Hülkenberg largó donde largó y terminó en el podio, o sea, literalmente fue una carrera donde pasó cualquier cosa. Y Stroll compitió por ese podio un rato, o sea, y peor aún. O sea, nosotros que le caemos muchas veces a Stroll. Pero quedó muy comprometido Stroll para pelear en la última. Venía en zona de podio, faltando 15 vueltas. Por eso estaba ahí. El tema es que pierde con Hülkenberg y después, bueno, Hamilton, que estaba ahí a modo Hammer Time. Y que por suerte comete un par de errores que derivan en el por fin y tan esperado podio de Nico Hülkenberg, que tanto memes ha hecho de él sin hacer podio, ¿no? Es que se lo merecía porque era un piloto que para mí es un gran piloto. Fijaste hasta el grado de... Vos sabías que para Red Bull, para sustituir a Albon, estaba entre Checo Pérez y Hülkenberg, ¿no? Sí, lo sabía. Mi compañero. ¿Y qué fue lo que se declinó por... El equipo se declinó por Pérez? Por la victoria en Shakir. Exacto. Con el Racing Point. Porque si no era por eso, dicho por ellos. Era Hülkenberg el candidato a ser el escudero de Verstappen. Bueno. Que seguramente si hubiese pasado eso, el podio y quizá una victoria hubiese llegado. Claro, o sea, se rompió el maleficio del piloto con mayor cantidad de carreras sin podio. Bueno, el que más victoria lo sigue teniendo. El que más tuvo que esperar y bueno, sí, Victoria la sigue esperando directamente, así que... Esa ya está complicada a esta altura de la carrera, suya está complicada. Pero bueno, todo puede pasar, ¿viste? Bueno, veremos qué depara Silverstone. Capaz que es una carrera loca y vemos algo muy inesperado. Yo quiero un podio de Franco. ¿Qué querés que te diga? Si puede ocurrir es acá. Si puede ocurrir es acá. En otras pistas ya lo más complicado, ¿no? Pero si puede ocurrir, tiene que ser acá. En Silverstone, en Inglaterra, ya ni te digo si en el podio ocupa
la posición más alta, directamente No, bueno, prócer nacional, Franco Colapinto, de acá digo, hasta el fin de los tiempos. si llega a pasar eso, tapa el mundial por un día, más o menos. Y más o En los menos, medios. si no coincide, no, es que encima, si no coincide con ningún partido, no coincide directamente, no coincide con el partido de Argentina, sí, olvídate, tapa el mundial. No, pero bueno, pero vos imagínate una victoria de un piloto argentino. Ya tapa todo, eso ya de base tapa mucho. Pasó menos tiempo de ganar una Copa del Mundo en el 83 a repetirlo en 2022. Eso fue un intervalo de 36 años. Ahora, Sí. una victoria de un argentino pasó hace más tiempo. Claro, con Que fue Reutemann and Solder en el 81. 5 añitos más. Eso Ya fue una vez 4 que- décadas. Ya más de 4 décadas. 45 años. Y yendo para la quinta. 45 años, sí. Bien, Así bien. que bueno, ojalá. Me encanta tu optimismo. Yo, olvídate, siempre hay que ser optimistas, ¿no? A ver, ya este año logró un podio en un circuito particular, todo hay que decirlo, que pasaron distintas cosas, pero bueno, logró un podio el compañero de equipo Gasly. Un podio que le costó horrores que le entreguen el bendito trofeo a los de Red Bull. Está bien, ahora, si hay una carrera que puede pasar cualquier cosa y ha demostrado que pueden pasar milagros, es esta. Así que vamos a soñar, a soñar. Bien, lo que tiene pequeño detalle, volvemos al formato sprint. Exacto, tiene carrera sprint. Lo mismo, a ver, yo me conformo con un podio de carrera sprint también, ¿eh? O sea, yo me conformo con lo Lo que primero, pasa con es que cualquier la cosa. es un poco más difícil porque la carrera sprint, como no se puede ver, es muy difícil porque de lo estratégico todos parten No. más o menos con lo mismo. Es que técnicamente hablando, la estrategia es largar, no tener problemas y ver si puedes pasar. Ya está. No, y se decide mucho por el potencial del auto y después, ¿qué te puede jugar a favor o en contra? Y quizás el compuesto de neumático. Hay gente que dice, che, la hago con un duro, largo con un medio, me la juego, lo hago con un medio. También depende de que quiera sacrificar o que esté dispuesto a guardar para la carrera posta, o sea, la carrera del domingo. Depende también mucho de lo que el equipo quiera usar. Hay muchos equipos que estas sprints las utilizan como una suerte de práctica libre adicional, ¿no? Ya lo hemos visto. Sí, de que es erróneo, a ver, yo eso lo retocaría. Porque vos llegás a hacer que, como termina el sprint, se larga la carrera No, del domingo. y es una carnicería. Y esto es una carnicería hiper entretenida. Sí, no sé si tanto carnicería, ¿viste? Pero te lo tomás de otra manera. Che, mirá. Es competencia. Claro, o sea, porque, pasar claro, a uno por lo porque- menos es terminar más adelante. O sea, es arrancar más adelante en la carrera. El resultado que vas a tener al otro día. Sí. Por eso. O sea, para mí, yo la Fórmula 1 debería hacer eso, porque la verdad que para el fanático, para la misma categoría, ver que un piloto que está 15º no para porque pruebo un neumático, total si salgo último no me cambia la vida, recolecto información para el otro día, Claro. y no es algo que seduzca. Y en, No, un no, equipo al de, contrario. y en un equipo de punta al revés. O sea, un error te condena a tener una carrera de hay que tirar como sea, hay que apretar porque hay que recuperar. O sea, también por ese lado, por los dos lados, sería como una premisa Sí, la más verdad que interesante. cuando se hizo en su momento, el primer formato, de hecho Silverstone tuvo la primera carrera sprint de la historia, Sí, que la ganó más, que fue en 2021, y de ahí no tuvo más sprint Silverstone hasta este fin de semana. El formato estaba bueno, yo soy clásico, 3 prácticas, clasificación y carrera y listo, pero No, el obvio. formato me gustaba más. Pero quizás lo que tenía de malo era que solo los primeros 3 puntuaban. claro. Hoy por hoy Porque sí. recordamos que puntúan los primeros 8 puntos el que más, Claro, uno claro. el octavo. Encima no es que, sí, está bien, puntuaban los primeros 3, pero el
primero se llevaba 8 puntos como pasa el día de hoy. No, el primero se llevaba 3, el segundo 2 y el tercero 1. Claro, no había demasiada recompensa y encima el riesgo que corrías era inmenso. En muchos casos, Claro, en muchos casos no, ahora, era un riesgo enorme porque un problema es tener que, como decía, una carrera de tener que, bueno, apretar. No estás en la mejor condición para armar una estrategia favorable para buscar victoria en todo caso, etcétera. Pero sí, comparto que el antiguo sistema, no de puntos, que yo mantendría el sistema de puntos actual, pero con la repercusión directa que tiene el resultado de la sprint para con el inicio de la carrera del domingo, yo creo que sí le daría mucha más gracia a una, no te digo de relleno, pero sí que es una sección que muchas veces por más de un equipo es desestimada y es bajada a una simplemente práctica o sesión para recopilar información. y el anterior formato de fin de semana tenía una práctica más. Ya Claro. se practicaba el viernes y se practicaba el sábado. Después de la práctica del viernes se clasificaba. Después de la práctica del sábado se corría el sprint y el domingo lo que todos conocemos. Claro, que tiene mucho más sentido porque una sola práctica para ir directamente a sprint Pero bueno, no tiene es mucho lo que sentido, pero planteado como se planteó de arranque, pero con el sistema de puntos actual, yo creo que es una variante más que interesante a tener en cuenta en el futuro para que vuelva. Y bueno, después que se lo toman como, está bien, no querés cambiar el formato actual, bueno, no lo cambies. Pero yo pondría otro sistema de puntuación que dé un poco más de recompensa y que no Sí. sea tan escalado de forma decreciente del primero al octavo. Sí, sí. Porque, por ejemplo, en MotoGP, que de 2021 también se corre con sprint y ellos corren sprint todas las carreras del calendario, les trae resultado. El sprint es tan rendidor como el Gran Premio del domingo. Claro. Está bien, las motos de distinto, tenés, se pueden pasar en un montón de curvas, es mucho más difícil, mucho más fácil hacer una maniobra que con un auto. Es mucho más Pero bueno, dinámico y cambiante, sí. es cambiante, es increíble ver cómo cortan las trayectorias para buscar otra trazada y hacerle una tijera, doblar por fuera. Está bien, esto es distinto, estamos hablando de un auto que tiene casi 6 metros de largo, como lo es un Fórmula 1, a una moto. Pero bueno, bien. Nos quedó algo pendiente que siempre abrís vos el video y que esta vez... Exactamente, que lo pateamos literalmente hacia el final porque bueno, arrancamos de una con la historia porque bueno, creo que la otra vez no habíamos tocado tanto la historia del circuito y creo que estaba bueno el enfoque de arranque. Así que bueno, más tarde que temprano, acá están los horarios del Gran Premio. La primera práctica es este viernes 3 de julio a las 8:30 de la mañana. Por no decir que es la única, dicho sea de paso. La clasificación de la sprint va a ser a las 12:30. Así que el cronograma da perfecto para no perderse nada de la sprint y ir directamente con el partido del mundial que hay, creo que si no me equivoco, a las 2 de la tarde ese mismo día, que ahora mismo no se me viene a la mente, pero no viene al caso. Carrera sprint a las 8 de la mañana, hay que madrugar. El sábado 4 de julio, así que despertador porque lo vamos a necesitar, y un café también. Después, si se quieren tirar una siesta hasta la clasificación, lo pueden hacer porque hay 3 horas de diferencia. A las 12 del mediodía está la clasificación para la carrera, y la carrera el domingo a las 11 de la mañana. Iba a decir a las 5 de la mañana porque no había dicho 5 de julio. Domingo 5 de julio tenemos la carrera a las 11. Bien. Si querés nos vamos, si querés no, hay que irnos despidiendo. ¿Algún último comentario o algo? ¿Comentario de qué? No sé, hagamos una predicción rápida. ¿Podio o no de Franco?
Yo dije antes de la temporada, al menos un podio estoy seguro que hace. Puede ser esta. Yo comparto la precisión y la predicción. Así que bueno, sin mucho más que añadir, por no decir que nada más que añadir. Como siempre tienen en la descripción todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que sin más que añadir, esto fue todo de la previa del Gran Premio de Gran Bretaña.